Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada uno de nuestros mensajes, en cada uno de nuestros videos. Obviamente te digo lo que te expreso, este deseo de mi corazón, como lo hago en cada reunión. No quiero dejar de hacerlo en ninguna de ellas, porque realmente entiendo que esto es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Y yo, como atalaya, como quien hoy fui puesto para traerte un mensaje, para alertarte del tiempo que se está viviendo, yo soy el que estoy encargado de decírtelo. Busca de Dios porque Cristo viene. Todo lo que está pasando en el mundo entero habla de que el Señor viene, de que su venida es más cierta que el alba, ¿sí? Así como llega la noche y pasan un par de horas, viene el día, ¿sí? Amanece nuevamente. Entonces, hoy yo quiero alertarte, como Dios puso esta responsabilidad en mi vida, quiero decirte hoy, sujetándome a este deber que tengo, ¿sí? De que Cristo viene, que te prepares. Prepárate porque el Señor viene. Que cuando Él venga te tenga por digno de ser parte de esa iglesia santa que se va a ir junto con Él, ¿sí? Ese es el deseo de mí, es el anhelo, el deseo de mi corazón y obviamente es el anhelo de tu Señor, de nuestro Señor, ¿sí? Que podamos ser tenidos por dignos. Busca de Cristo, búscalo como nunca. Si vos mirás hacia afuera te vas a dar cuenta de que estamos más cerca que nunca de que Cristo venga por su iglesia. Así que yo hoy en este día miércoles, 8/7 del 2020, te digo una vez más, búscalo porque hoy lo podés encontrar, El Señor viene y hoy estás a tiempo de encontrarte con Él y buscarlo y tener esa relación que tiene que tener un hombre o una mujer de Dios para poder estar firme, fuerte, con sus vestiduras limpias, con sus vidas ordenadas para ese momento en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Búscalo mientras Él puede ser hallado. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, el título de la prédica de hoy es tal cual como lo tiene el título La Reina Valera 1960, ¿sí? Hoy el mensaje esta noche está titulado La sabiduría de lo alto, ¿sí? La sabiduría de lo alto. En comparación, esto lo sumo yo, en comparación con la sabiduría humana, ¿sí? Vamos a hacer una comparación para poder comprender de qué se trata tener la sabiduría de Dios y de qué se trata tener una sabiduría que no es de Dios, ¿sí? Una sabiduría demoníaca o de la carne, que va contraria a la de Dios, porque todo lo que es de la carne tiene enemistad con Dios. Entonces, lo que tiene enemistad con Dios, hay algunos que dicen, no, es carnal, no es demoníaco. No, lo que tiene enemistad con Dios no es de Dios. Y si no es de Dios, ya sabemos a quién pertenece, ¿sí? Así que Santiago capítulo 3, versículo 13, es el pasaje en el que nos vamos a apoyar hoy y vamos a utilizar varias herramientas, ¿sí? Vamos a utilizar dos versiones de la palabra de Dios, vamos a usar también el interlineal, vamos a usar el Strong, vamos a estudiar la palabra de Dios, puntualmente este pasaje, para poder comprender qué es lo que el Señor estaba advirtiéndonos a través de este texto, ¿no? A través de esta enseñanza. Una cosa que quiero recordarte antes de comenzar a leer es algo que lo he hecho en varias oportunidades. Toda la palabra de Dios, desde el inicio hasta el fin, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que sea inspirada por el Espíritu Santo? Que desde la primera palabra hasta la última palabra de este libro, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿sí? Todo, desde el inicio hasta el fin, completo, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, puede ser que alguno, sin conocer, diga, no, pero eso lo escribieron hombres. Bueno, pero nosotros los cristianos entendemos que esto sí es real, lo escribieron hombres, pero fueron
Todos ellos, desde el primero hasta el último, guiados, inspirados, llenados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cada palabra que se encuentra en este lugar, si bien utilizó Dios una mano humana, el que la escribió fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios por mano humana. Fue él el que inspiró a sus hombres en el transcurso de la historia para dejar plasmado a través de este sagrado libro santo todo lo que nosotros tenemos escrito en este lugar y qué es lo que nos enseña a caminar de la manera en que Dios quiere que caminemos, ¿sí? Así que vamos a leerlo. Versículo 13. Santiago 3, versículo 13 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Arranca con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sí? Acá está lo que yo dije al inicio. La sabiduría que no es de Dios, si no es de Dios, es diabólica, es terrenal, es humana. Pero lo que no es de Dios es demoníaco. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Acá esto hay que recordarlo, ¿sí? Acá está hablando de que, desde el verso 13 y todo lo que venimos leyendo, para no salirnos del contexto, sino comprender en corrección total lo que el contexto bíblico nos está expresando, nos está hablando de esto, ¿sí? Este es el lema de lo que estamos leyendo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de este tema es del que viene hablando todo lo que estamos leyendo, ¿sí? Pero sí, continuemos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Amén? Hasta acá es donde vamos a leer. Hasta acá es donde vamos a leer. ¿Sí? Hasta el verso 7. Ahora, leí Reina Valera 1960 porque es la Biblia que usamos todos, pero se los voy a leer de esta versión, que es la versión NBI, ¿sí? Y les voy a explicar por qué se los voy a leer, porque como siempre hago yo, cuando me dispongo a preparar el mensaje, ¿no?, para cada día, y como he enseñado en varias oportunidades, sino el concepto en el que Dios quiere que nos manejemos nosotros para estudiar la palabra de Dios es ahondando, ¿sí? Entonces, me impacta la similitud que tiene la NBI en cuanto a la traducción del interlineal. El interlineal, que es un texto, bueno, es obvio de que ustedes no lo van a poder ver, pero es un texto que tiene algo así como de este lado, tiene dos líneas, donde está en griego y abajo palabra por palabra en español. Y en este lado, esta columna que ven acá, es la traducción Reina Valera 1909. Me impacta en la traducción del interlineal
lo tanto que se asemeja, o sea, qué tan bien está hecha la traducción en la NBI. La NBI es una traducción moderna, ¿no? Con un lenguaje más actual, más parecido al que usamos nosotros ahora, y está descrito todo esto que leímos acá de una manera se comprende mejor, pero vuelvo a decir, ¿por qué lo voy a leer de acá? Porque me llamó la atención lo bien que está traducido desde esta versión con respecto a cómo se encontraron los escritos realmente, ¿no? Miren lo que dice, vamos a leerlo. Si alguno lo tiene me puede seguir, es la NBI. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Tremendo. Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, y esto quiero que no se olviden, envidias amargas, ¿sí? Envidias. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué es la envidia? ¿Sí? Porque hay muchos de que piensan que envidia es, querer lo del otro, pero hay mucha profundidad en el término envidia. Es donde por ahí, si nosotros, sí por ahí, es donde nosotros cuando empecemos a ahondar vamos a poder distinguir si realmente eso existe en nuestra vida o no, ¿sí? Dice, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, diabólica. Otra vez, la comparación, sabiduría humana, sabiduría de Dios, sabiduría de parte de nuestro Señor, ¿sí? La sabiduría espiritual, la que Dios realmente quiere que nosotros tengamos, como leímos en el título, ¿no? La sabiduría de lo alto. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Algo a remarcar siempre, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿sí? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Sí? Esta es la versión NBI. Muy parecida en lo que dice el interlineal, pero con cosas muy diferentes ambas, ¿sí? Hay un versículo puntual que tanto la Reina Valera 1960 y la NBI lo tiene de una manera tan distinta que realmente es ahí donde entendemos por qué debemos escudriñar. Porque si lo leemos solamente de una sola versión, pensando que esa es toda la realidad que tenemos delante de nuestros ojos, cometemos un grave error. Por eso el Señor nos advirtió. Miren, vuelvo a decir lo que dije al principio. Por algo el Señor dijo, escudriñen. Como les dije al principio, desde el principio de la palabra hasta el final, todo fue inspirado por el Espíritu. Entonces, si Él puso, escudriñen, por algo lo puso. Porque necesitamos ahondar para no ser confundidos y para entender realmente lo que el Señor nos quiso decir. Más de una vez hemos escuchado, resistid al diablo y huirá de vosotros. Son frases o palabras emblemáticas que usa el cristiano, ¿no? Para poder
expresar de alguna manera ese anhelo, ese deseo que tiene de rechazar lo que es del diablo, pero se olvida del texto completo. Toman textos fuera de contexto y utilizan un pretexto. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es real, lo leímos, está en la Biblia, pero anteriormente a eso dice someteos a Dios. Hoy vamos a hablar sobre esto, sobre de qué se trata someternos a Dios. ¿Y por qué nos enfocamos en el libro de Santiago? Porque el libro de Santiago justamente es un libro que tiene un lema, vamos a decirlo así, ¿no? El libro de Santiago como carta tiene un lema, ¿sí? Que es el siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, a diversas circunstancias. Ese es el lema del libro de Santiago según los estudiosos, ¿no? ¿Por qué dicen de qué es el lema? Porque justamente es un libro que nos muestra de que someternos a Dios para lograr resistir al diablo demanda un precio, y ese precio trae por consecuencia todo un combate espiritual, una guerra espiritual, que es por la que pasa el cristiano. Hoy quiero enfocarme en este pasaje y quiero estudiar junto con ustedes de qué se trata someterse a Dios, de qué se trata tener realmente la sabiduría de Dios. Vamos otra vez a 1960, Reina Valera 1960. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta con sus obras, ¿sí? Muestre por la buena conducta sus obras. Venimos hablando desde hace un tiempo largo sobre los frutos, sobre la importancia de dar frutos, sobre la importancia de tener un estilo de vida conforme a como Dios nos pide y no conforme a como nosotros queremos. Venimos hablando desde hace un tiempo bastante largo sobre la importancia de trabajar en cada una de las áreas de nuestra vida para que realmente nosotros demos los frutos que Dios quiere que nosotros demos. La semana pasada, el día sábado, estuvimos hablando sobre la diferencia entre las pruebas y las consecuencias de vivir una vida errada. Hablamos sobre que lo que sembramos, cosechamos, ¿verdad? Lo que uno siembra, cosecha. No es lo mismo las pruebas o las adversidades por las que pasa el cristiano que sembrar lo que no es de la carne, lo que es de la carne, perdón, y que obviamente eso va a hablar de lo que vamos a cosechar, lo que es de la carne. Sembramos lo que es de la carne, cosechamos lo que es de la carne. Hoy estamos una vez más pasando por esta enseñanza. ¿De qué se trata dar fruto? ¿De qué se trata tener realmente la sabiduría que es de Dios? ¿De qué se trata realmente tener esas obras que hablan de que nuestra vida realmente es la vida de un hombre o de una mujer de Dios? ¿Por qué me estoy enfocando de nuevo en este tema? Hermanos, de verdad, el fin está más cerca que nunca. Cristo viene. El Señor viene por su iglesia. Y yo no sé cómo va a seguir todo esto. Lo he dicho más de una vez, yo no sé cómo va a seguir todo esto. Lo que sí sé es que un día estábamos todos reuniéndonos, un día estábamos todos adorando, alabando a Dios en nuestra casa de oración, y de golpe, lo que menos creíamos, lo que pensábamos de que no iba a suceder, sucedió. Y desde ese día hasta el día de hoy, las iglesias permanecen cerradas. Se podrá decir de que es por tal cosa o por tal otra, pero las iglesias están cerradas. Las iglesias no están abiertas. Uno utiliza este término, ¿no? Dice las iglesias están cerradas como que es un edificio, pero es un error en cómo uno se expresa, ¿no? La iglesia somos nosotros, pero esas casas de oración, esos lugares donde nosotros íbamos a adorar a Dios, a estudiar la palabra de Dios, a estar teniendo tiempo en comunión como iglesia. Bueno, eso hoy ya está, hay un impedimento
en el mundo entero, para que esto suceda. Ustedes me van a poder decir, pero pastor, es por causa de... No importa por causa de qué. Hoy no nos podemos reunir. Y la palabra de Dios, no tal vez hablando puntualmente sobre esto, pero sí haciendo el ejemplo de que iban a llegar días donde las cosas iban a ver bien feas, donde las cosas se iban a poner bien complicadas, donde las cosas realmente se iban a acomplejar de una manera muy difícil de poder sobrellevar. Y hoy estamos justamente parados en un lugar bastante parecido a ese del que habla la Biblia. Hoy realmente nosotros, como iglesia, no nos podemos reunir a buscar de Dios. No lo podemos hacer porque hay leyes que nos los están prohibiendo, leyes o reglas impuestas de última hora, como querramos llamarlo, pero hoy no nos podemos reunir. Todo eso que hacíamos de buscar, de amar a Dios todos juntos como iglesia, no sucede, no lo podemos hacer. Y este es el único medio que tenemos para poder escuchar la palabra de Dios, una computadora, que no se asemeja en lo más mínimo sobre lo que enseña la palabra de Dios, sobre lo que era congregarnos, ¿no? Sobre lo que era estar juntos, estar entrelazados, con un mismo pensamiento, en un mismo lugar, dándole gloria, alabanza a Dios. Este día, hoy, llegó. Y la Biblia nos enseña que todo va a ser de repente. Esto vino de repente. Y la venida del Señor va a ser de repente. Vivimos una época complicada. Vivimos una época donde realmente tenemos que buscar de Dios. Y hoy quería leerles en Santiago lo que dice sobre de qué se trata tener esas obras que hablan de que realmente somos hombres y mujeres de Dios. Con otro pasaje. Porque en realidad la palabra de Dios toda nos exhorta a lo mismo, a buscar de Dios, a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra conducta carnal por la conducta que Dios quiere que nosotros tengamos, vivir conforme al Espíritu, tener un andar conforme al deseo del Espíritu, conforme al deseo de Dios. Y hoy es a través de Santiago que estamos viendo este tema nuevamente, ¿sí? ¿Quién es sabio y entendido? Pregunta, ¿sos sabio y entendido? Yo quiero decirte algo, si sos sabio y entendido, vas a comprender esto. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si realmente sos sabio y entendido, es a través de tu conducta, que vas a mostrar realmente que hay sabiduría en tu vida. Porque el que no tiene la sabiduría de Dios actúa de una manera muy diferente a como actúa un hombre con la sabiduría de Dios. El versículo 17 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hoy vamos a estudiar algunas palabras que encontramos en estos dos versículos. Primero es la palabra pura, la palabra pureza, ¿no? Que es uno de los dice, primero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es uno de los atributos de la sabiduría que es de lo alto. Es pura. Ahora, ¿qué significa la palabra pura? ¿No? Yo me tomé el tiempo de anotar cada uno de los significados de esta palabra porque es necesario que sepamos bien lo que quiere decir todo esto que estamos leyendo hoy, ¿sí? ¿Qué es la palabra pura? Bueno, la palabra pura es la palabra hagnos del griego, que significa inocente, perfecto. Pero al mismo tiempo la palabra hagnos proviene de la palabra hagios, que significa consagrado, ¿sí? O sea, de que cuando dice de que la sabiduría es pura, lo que está diciendo es de que la sabiduría, miren, recuerden el verso 13, que es el que empezamos leyendo. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio, no? Y acá estamos leyendo de qué se trata la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, si vos decís que sos sabio, tenés que entender esto.
Tenés que mostrar con tu buena conducta todas estas cosas de las que vamos a hablar ahora. Todas estas, que son los atributos de la sabiduría. ¿Sí? Dice así, puro. Eso es uno de los primeros atributos de la sabiduría de lo alto. Es pura. ¿Qué significa la palabra pura? Hagnos, del griego. Inocente. Consagrada. O sea que está hablando de alguien que se ha consagrado a Dios y que su nivel de consagración, que obviamente es continuo y en aumento, hace que esa persona viva de una manera de que esa persona se transforme en alguien inocente, cambiando la maldad por la santidad. ¿Se entiende? O sea, alguien que llega a un momento tal donde de tanto desechar la maldad comienza a convertirse en alguien con inocencia, pero no inocentes como hombres, porque como hombres siempre vamos a... Como hombres, nuestra culpabilidad como hombres se lava a través de la sangre de Jesús. Inocentes en cuanto a la actitud hacia el pecado, ¿se entiende? Ser alguien que no se contamina con nada. A ese nivel es el término inocente que utiliza en esta palabra, en este término pureza, ¿sí? Después dice, después es pacífica. ¿Qué es la palabra pacífica? Es la palabra herénicos del griego, que significa saludable, saludable. O sea que después, la paciencia, vamos a ir traduciéndola. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente inocente, consagrada. Después, saludable. ¿Qué quiere decir saludable? Que sana, justamente. O sea que tu vida, si realmente tiene la sabiduría de Dios, comienza a sanarse de todo eso dañino, de todo eso malvado que es de la carne, y comienza a sanarse y comienza a convertirse, comienza a cambiar. Eso es lo que sucede cuando alguien comienza a adquirir la sabiduría de Dios, porque como leímos en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta. Tu conducta debe ser cambiada. ¿Se entiende? Amable es la siguiente palabra que utiliza. La palabra amable es la palabra epieikes del griego, que significa alguien gentil, alguien suave. ¿Qué quiere decir suave, gentil? Alguien que no es lo contrario a suave, es lo que raspa, ¿no? La lija. Entonces, cuando dice que es gentil, lo que está hablando es esa actitud gentil, suave, frente a la actitud incorrecta del otro, frente a aquello que la palabra de Dios nos dice así: al que te hace mal, devuélvele bien. Si alguien te odia, vos bendecilo. Si alguien te persigue, ora por esa persona. Alguien suave, ¿sí? Alguien gentil. Alguien que realmente es amable frente a la falta de amabilidad del otro. Recordemos que estamos hablando de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría es esa capacidad que nos da Dios, que va poniendo Dios dentro de nuestra vida, de tomar decisiones correctas. Porque cuando no teníamos a Dios, la sabiduría que teníamos cada uno de nosotros era una sabiduría humana, era una sabiduría que pensaba en sí mismo, que buscaba de beneficiar la carne, pero la sabiduría que viene de lo alto, que es espiritual, la sabiduría que viene de Dios, justamente es amable, es gentil, es suave, nunca daña, sino que siempre suaviza, ¿sí? La actitud incorrecta del otro, la palabra incorrecta del otro, el proceder incorrecto del otro, ¿sí? Después dice que también es benigna. ¿Qué quiere decir la palabra benigna? Es la palabra eupeides del griego, que significa bueno para persuadir. ¿Saben qué quiere decir bueno para persuadir? Alguien bueno para convencer y para llevar a otro a la reflexión. Es benigna, alguien que con su actitud sabia lleva la reflexión al otro de que está actuando incorrectamente. Llena de misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Es la palabra eleos,
compasión, pero activa. ¿Qué quiere decir compasión activa? Que hay muchos que tienen compasión, ¿no? Pobre, loco, hay que orar. Pero la compasión activa es aquella que se pone a la brecha. Por eso dice llena de misericordia, porque se pone a la brecha y comienza a caminar al lado de aquel que lo necesita y lo acompaña y está al lado. Y si bien tal vez la persona en el juicio humano no es merecedor de ese acompañamiento, no es merecedor de esa compasión, como es la sabiduría de parte de Dios y esa persona está llena de la sabiduría de Dios, lo que sucede es que nosotros como cristianos o esa persona cristiana comienza a caminar, a acompañar, a tener compasión activamente a favor de ese que tal vez no lo merece. Y de buenos frutos, dice, ¿no? Y acá encierra todo lo que venimos repasando o estudiando hasta ahora. Buenos frutos. Hemos hablado ya en varias oportunidades sobre los frutos del Espíritu en nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que hice la vez pasada? Una semilla de cualquier tipo de árbol que luego da fruto, es sembrada, y después de haber sido cuidado, esa semilla da su primer fruto, que es esa plantita que comienza a crecer. Pero luego esa planta debe dar su fruto propio, ¿sí? Que es de ahí de donde sale la provisión para alimentar a otro. ¿Se entiende? La semilla da un fruto, que es cuando nosotros decimos, sí, es visible, mirá, la persona da la sensación que está cambiando, veo que estás andando bien, estás tomando buenas decisiones, pero tener los frutos del Espíritu está hablando que si bien se nota un crecimiento, cuando llega el momento de saciar la necesidad de otro, realmente existe ese fruto en tu vida que puede saciar a ese que está necesitando. En pocas palabras, vamos a decirlo así, llegás a los pies de Jesús, se empieza a ver en vos que el amor de Dios empieza a existir, y el amor es un fruto del Espíritu. Entonces llega el momento donde alguien necesita alimentarse de ese amor de parte de Dios que hay en vos. ¿De qué se trata dar ese fruto de tu vida? Que es muy posible que ese que necesite alimentarse de tu amor sea alguien que te ofendió, sea alguien que te dañó, sea alguien que hizo algo incorrecto en contra tuyo. Si realmente vos creciste y diste tu primer fruto, luego de esa semilla que se sembró en tu vida, que es la palabra de Dios, lo que va a suceder es que si realmente vos tenés frutos reales, como dice acá, buenos frutos, o como dice en el verso 13, muestre por la buena conducta sus obras, tiene esas obras reales que se demuestran con buena conducta, con un proceder correcto, conforme a como el Espíritu Santo nos pide y no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que va a suceder es que cuando esa persona te dañó, tu actitud, tu fruto real de amor, se va a tener que demostrar para alimentar la fe de esa persona viéndote a vos. Cuando te vea a vos y sepa que sos cristiano, y vea tu proceder, y vea que realmente no le devolvés mal por mal, sino que amás y le mostrás su amor, y ese es el fruto del Espíritu saliendo de adentro tuyo, brotando de adentro de tu vida, con obras reales, entonces esa persona va a ser alimentada de lo que ve en tu vida. Y va a decir, qué raro que yo le hice mal y me devolvió bien. No es a lo que estoy acostumbrado, ni tampoco es lo que normalmente sucede. Entonces eso habla de que realmente tu vida está dando los frutos que Dios quiere. ¿Se entiende? Sigue diciendo, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es la palabra incertidumbre? Son todas palabras muy, muy locas, ¿no? Que están puestas una atrás de la otra y que ambas tienen un significado muy profundo. Por eso me tomé el tiempo de anotar todas. Para poder hablar de qué se trata la sabiduría de lo alto. ¿Se entiende? Recordemos que cuando alguien actúa correctamente, ¿qué es lo que decimos? Cuando escuchamos que alguien habla de una manera muy correcta y lo vemos que actúa de una manera muy especial, decimos, che, qué sabiduría, ¿eh? Bueno, hoy estamos hablando de esto, de la sabiduría, pero de lo alto. O sea que el testimonio que va a recibir el que te ve, si tenés la sabiduría de lo alto, es realmente algo de Dios. ¿Se entiende? Y es lo que hace que otros lleguen realmente
a conocer a Dios o a no tener ningún justificativo el día de mañana por causa de nuestro testimonio. Porque quiero decirles algo, hermanos, y esto es real, no todos van a ser salvos, ¿sí? Y hay una realidad, en este momento que ustedes están escuchando la palabra, hay muchas personas que posiblemente no, hay muchas personas que en este momento se están condenando. Ya murieron, partieron de esta vida y están rumbo al infierno, y otros ya están ahí por diferencias de minutos. A lo que quiero ir con esto es de que tanto sea por el testimonio que tuvieron de vos o por el mensaje que recibieron de parte tuya o del cristiano en el mundo, no sé, le hablo por nosotros y hablo por el resto de los cristianos que tienen esos frutos del Espíritu que hablan de que somos hijos de Dios. Tanto sea por una cosa o por otra, nadie va a tener la excusa. El que llega a los pies de Cristo, gloria a Dios por esa alma que se ha salvado. Y el que no, va a ser usado en su contra, ¿sí? Sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra incertidumbre es la palabra adiácritos, ¿sí? Del griego, que significa imparcial, ¿sí? Alguien imparcial. Pero la palabra adiácritos es una palabra que proviene de la palabra diacrino, también del griego, que significa oponerse, que no vacila, que no titubea. En pocas palabras lo que dice es sin incertidumbre ni hipocresía. Es alguien que no se opone en nada a lo que el Señor quiere que hagamos. Es alguien que, si bien la carne le va a pedir de que vaya en contra de eso que está enseñando la palabra de Dios, la carne que es la que hace fuerza y la que va a querer hacer de que vos actúes de la manera carnal, decir que sin incertidumbre ni hipocresía está hablando de alguien que se va a oponer a esa actitud de la carne, le va a hacer frente. Es alguien que no va a vacilar en obedecer y en actuar conforme a como Dios pide. Es alguien que no va a titubear en actuar de la manera correcta, porque sabe de que es una enseñanza dada por Dios, porque sabe que es el deseo de Dios, y porque sabe que así es consciente, tiene la sabiduría de Dios, y sabe que de esa manera es de la manera que tiene que vivir un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Ahora vamos a leer todo el verso 17 entendiendo lo que significa cada palabra. ¿Sí? Me va a costar un poquito, voy a ir medio lento, pero lo voy a leer con el significado de cada palabra, el significado que nosotros podemos comprender. ¿Sí? Dice así. Primero vamos a ver cómo arranca desde el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Es la pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? En sabia mansedumbre. Mostrar nuestra buena conducta. Está hablando de tener un testimonio. Está hablando de actuar de cierta manera, conforme al Espíritu. Está hablando de dar frutos. ¿Sí? Escuchen esto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? Esta palabra, la palabra celo, del griego es una palabra muy parecida en la pronunciación, pero se escribe diferente. Es la palabra celo con Z. ¿Sí? ¿Qué es una palabra? La palabra celo con Z es un término que proviene del término ceo, ¿sí? Sin la L. Z-E-O, ceo, que significa hervir o brillar, ¿sí? Pero hervir o brillar ¿cómo? Bueno, hervir como el agua cuando está puesta a mucha alta temperatura. Vieron de que cuando el agua se pone a alta temperatura lo que hace es que comienza a hervir, ¿sí? Empieza a hacer globitos y hierve. Está a su máxima temperatura conforme al fuego que tiene abajo. Y cuando habla de brillar, está hablando, ¿vieron cuando ustedes agarran un fierro y lo ponen adelante del fuego que se pone rojo y lo corres del fuego y después queda colorado, brillante? Bueno, está hablando de eso. Eso es la palabra ceo, ¿sí? Es hervir o brillar, pero con la necesidad de enfriarse.
Procurar es otro de los términos que utiliza, o sea, es algo que hierve, que brilla y procura porque tiene la necesidad de enfriarse. ¿Sí? ¿Por qué estoy explicando esto? Bueno, porque miren lo que dice el verso 14. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, de lo que está hablando es de la envidia, quiero que se entienda, miren, se los leo de la NBI, ¿sí? NBI, estamos en el verso 14, miren lo que dice. Verso 14 del capítulo 3. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿Sí? Eso no es la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría no es tener envidias amargas y rivalidades en el corazón. ¿Sí? Lo estoy leyendo acá porque se entiende mejor. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿De qué se trata la envidia, el celo? Ese celo que, como dice acá, amargo, que genera rivalidad en el corazón. ¿Qué es la rivalidad? Bueno, es cuando vos ves que el otro tiene algo y vos te pasa esto, feo, comenzás a hervir. Por dentro, por fuera tal vez estás, qué bueno, pero por dentro hervís al punto tal que tu temperatura se sube de tal manera que necesita, procura enfriarse. ¿Y cómo se enfría eso? Hablando del celo y de la envidia, si no es adquiriendo algo parecido o igual al que le vistes al otro. Eso es el celo, eso es la envidia, ¿sí? Es algo que proviene de la sabiduría que no es de Dios. La sabiduría humana, la que es de la carne, hoy estamos hablando de las cosas que son de la carne, y en comparación con las que son del espíritu, que van totalmente por otro camino, ¿sí? Las de la carne van para allá, las del espíritu van para allá. Una va para arriba, la otra va para abajo, se oponen, ¿se entiende? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, ¿sí? No te levantes contra la verdad de esta manera. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, o como dice la otra traducción, terrenal, muy humana, diabólica, es lo que aflorece de alguien que no es del espíritu, de alguien de la carne. Porque donde hay celos, o vuelvo a utilizar el término como dice acá, porque donde hay envidia, ¿no? Verso 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, envidia, hay confusión. ¿Por qué confusión? Porque la persona piensa que está bien. Estamos hablando de alguien que es cristiano, ¿no? Piensa que está bien, piensa que está íntegro, que está preparándose para estar con Dios y no se da cuenta de esa condición interna muy complicada que realmente lo va a poner en la postura de no ser tenido por digno si el Señor viene. De esto se trata el que no tiene la sabiduría de Dios. Pero el que sí tiene la sabiduría de Dios, la que es de lo alto, que es la que estudiamos recién desde el verso 17 al 18, y la vamos a leer ahora con la explicación de las palabritas que yo les expliqué recién, ¿sí? Del griego. Es lo siguiente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente inocente, consagrada, después es saludable, es gentil, es suave. Es buena para persuadir, llena de actitudes que no vacilan, que no titubean, que no se oponen nunca a la verdad de Dios.
y que no tiene hipocresía. Y el fruto de la justicia de ellos se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo leo de nuevo. Vamos a entender de qué se trata la sabiduría de lo alto, contrario a lo que vimos recién que es la del mundo, ¿sí? Una sabiduría que piensa en sí misma, la del mundo, egoísta, envidiosa. Con envidia amarga, con rivalidad, todo el tiempo. ¿Qué quiere decir rivalidad? Ahí en esa pelea, todo el tiempo, a ver si soy mejor, si lo hago mejor, si yo puedo hablar mejor, si yo puedo hacer mejor, si puedo alcanzar algo mejor, ¿sí? Todo algo de la carne, algo que hace que se enfoquen los ojos de esa persona en las cosas pasajeras y no en las cosas de Dios. O aún pueden tener esa actitud hacia lo ministerial, hacia lo espiritual, en rivalidad, a ver quién es este, quién es el otro, todas cosas que son de la carne, dañinas, que muestran que hay una sabiduría que no es de Dios, sino que es de la carne. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente inocente, perfecta, consagrada. Después, saludable hacia el otro, saludable, que le hace bien al otro. Gentil, suave hacia el que actúa incorrectamente. Buena para persuadir. Llena de compasión. Una compasión activa que hace que actúes de la manera correcta hacia el otro. Y de buenos frutos. Sin nada de vacilación, sin nada de titubeo, oponiéndose por completo al mal, pero sin oponerse a la verdad de Dios. Sin nada de hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Por último, voy a ir rápido al verso 5, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está haciendo la comparación, ¿se dan cuenta? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia, y no podéis alcanzar. Algunos van a decir, yo no mato, pastor, pero acuérdense de que matar, según el término, según la enseñanza de nuestro Señor, no es solamente dañar a otra persona físicamente hasta que pierda la vida, sino que si hay eso en tu corazón que va en contra de tu hermano, te convierte en un homicida, ¿sí? Si tenés odio, rencor en contra de tu hermano, si hay cosas dentro tuyo que cuando ves a esa persona, ¡oh! La condición de tu corazón es, según Jesús, la enseñanza del Señor, la enseñanza de Dios, te convierte en homicida. Y no podéis codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Y no está hablando tal vez algunos sí, pero no está hablando puntualmente del adúltero en cuanto a la condición con esa mujer o con ese hombre que no es su esposa, ¿no? Está hablando de esa condición de infidelidad a Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, oh infieles, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben que ser amigos del mundo? Y usted va a decir, pero yo soy cristiano. Pero si vos te identificás con estas cosas del mundo, con estas actitudes que son típicas del hombre y de la mujer mundana, sin Dios, tenés amistad con el mundo.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y acá en este verso 5 hay lamentablemente hay mucho error en cuanto a la traducción, ¿no? Y este es uno de los versos con más error en cuanto a la traducción. El verso 5. Si yo lo leo desde un interlineal, desde la traducción correcta palabra por palabra del griego, que es como se encontraron los manuscritos, ¿no? Miren lo que dice el verso 5 para ver, y obviamente que lo leemos de acá y vamos a decir, qué increíble, es verdad, está hablando de eso, ¿no? Acá da la sensación que está hablando como que el Espíritu Santo nos cela, ¿no? Porque encima te lo ponen el Espíritu con la E en mayúscula, dando a entender que es el Espíritu de Dios. Pero si nosotros utilizamos un Strong, ¿no? Este libro, vamos a encontrar que en este pasaje el término espíritu es la palabra neuma, ¿no? Es el término neuma. Y yo lo busqué acá. Miren lo que significa el término neuma, ¿no? Así ustedes, después, si quieren, lo buscan, los que lo tienen. Y si no me escuchan a mí, lo van a tener acá en primera persona a través mío. El término neuma significa aire, respiración, soplo, brisa, alma racional. O sea que de lo que está hablando, el término neuma es del alma humana, del espíritu humano, no del Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice el interlineal, ¿sí? Que es tal cual como se encontró el texto, traducido al español en este caso, porque es un interlineal traducido al español, ¿no? Miren lo que dice el verso 5. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el espíritu que mora en nosotros codicia para avaricia? Acá ya ahora todos los que pensaban que hablaba de que el Espíritu Santo que moraba en nosotros nos anhelaba celosamente, no quiere decir eso. Verso 5, lo leo desde el 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa? Sin causa, o sea que está hablando ¿saben de qué causa? Del tipo legal está hablando, ¿eh? Causa, ¿vieron las causas legales donde hay pruebas que demuestran de que esto es así? Bueno. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa? O sea, ¿la Escritura tiene pruebas para decirlo? El espíritu que mora en nosotros codicia para avaricia. Y el término que usa es el término neuma, ¿sí? A ver si puedo mostrarles. No creo que llegue ahí a mostrar. No creo que llegue. No van a llegar a verlo, no, esto no. No se va a notar nada. Bueno, a ver. Bueno, no tengo forma de mostrárselos, ¿sí? Pero es la palabra neuma, ¿sí? Es esta misma que tenemos acá. Habla del espíritu humano, el espíritu de hombre. En pocas palabras, lo que tenemos que entender es esto, de que por esto Dios rechaza a los soberbios, ¿sí? Y obviamente, como dice el texto, y da gracia a los humildes. Porque Dios ama a los que se ponen en sus manos, a los que aceptan su voluntad, ¿sí? Su voluntad es esto que estamos hablando, ¿sí? Esto que estábamos leyendo recién. Lo dice en el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Nuestro espíritu, el que puso Dios en nosotros, el humano, nos anhela con celo y nos quiere dominar. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que Dios pueda dominarnos. Pero ser llenos del Espíritu Santo quiere decir cambiar nuestra conducta carnal, separada de Dios, de un corazón celoso, amargo, contencioso, un corazón que camina hacia el otro rumbo del que Dios nos pide,
para poder empezar a vivir de la manera en que Dios quiere. ¿Sí? Como leímos del verso 17 al 18 y nos tomamos el tiempo de mostrar cada palabra y explicarlo, ustedes anótenlo en ese. Si tienen un Strong lo van a poder buscar. Buscan cada palabrita, palabra por palabra, y van a ver que estas palabras que yo les estoy diciendo son las que significan. O sea, Cristo viene. ¿Por qué el mensaje, una vez más, es basado en esto? Porque el alma humana, nuestro ser, sin Dios, nos va a empujar a vivir una vida conforme como nosotros queremos y no conforme como Dios quiere. Entonces tenés que ser lleno. Para poder resistir al diablo, tenés que estar sometido a Dios. Por eso dice el verso 7 del capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después dice en el 8, vale también usarlo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y acá también nos enseña algo, somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Sí? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando de nosotros, los que un día están y un día no. Un día quieren agradar a Dios y otro día no. Un día son buenos y un día, buenos no hay ni siquiera uno, solo Dios, ¿no? Pero un día se portan bien, un día se portan mal. Un día oran, un día no oran. Un día dicen la verdad y otro día no. Un día no envidian y otro día envidian. Un día celan y otro día no celan. Un día pelean y otro día no pelean. Basta. El tiempo en el que vivís te está mostrando que está todo mal. Tenés que tomar decisiones que te lleven a vivir una vida conforme a la que Dios quiere. El mensaje de hoy, fácil de entender, muy fácil. Trato de buscar para cada mensaje palabras bien sencillas, para que todos puedan entender. Me tomo el tiempo, las pienso, no largo palabras extrañas que no se pueden conocer, y si algún día la uso, les digo lo que significa. ¿Por qué? Porque es necesario que tomemos conciencia, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy nos diste esta preciosa oportunidad de escuchar una vez más tu palabra, este mensaje que sabemos que proviene de parte tuya, exhortándonos a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Padre, lo que yo te pido en esta hora es que tú les des la sabiduría de lo alto, para poder tomar las decisiones correctas para vivir. Luego de tomar esas decisiones, de la manera en que tú anhelas, en que tú deseas que nosotros vivamos. Ayuda a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada hermano de la iglesia remanente fiel, a cada uno de nuestros hermanos que nos miran hoy a través de esta pantalla, Señor, a tomar decisiones reales, verdaderas, radicales, firmes, de no mirar hacia atrás, sino de siempre estar mirando hacia el deseo, hacia tu deseo, hacia el anhelo de tu espíritu, Señor, hacia el anhelo y hacia tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece a tu iglesia para vivir conforme a tu voluntad. Padre, guíalos, quita todo obstáculo de sus caminos. Yo te pido en el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, de que ellos puedan estar firmes, Señor, en este tiempo. Señor, yo sé que tú vienes muy pronto. Yo sé que tu venida es tan real, tan cierta y tan pronta, que tal vez haya alguno, Señor, de que si no toma la decisión radical hoy, no le dé el tiempo. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, porque el mensaje de hoy es para no dejarlo pasar. Ayúdanos a vivir a la manera en que tú deseas, para que cuando tú vengas seamos tenidos por dignos de irnos a tus moradas celestiales por siempre, Señor. Guarda a mis hermanos, oro, cuídalos en el nombre de Jesús, protégelos, guárdalos a ellos, guarda sus hogares, guarda a sus hijos, guarda el matrimonio de cada uno de mis hermanos, los que son solos, cuídalos, guíalos, protégelos, Señor. Que ellos puedan entender, comprender en todo tiempo que tú estás al lado de ellos.
Señor, yo te doy gracias, porque sé que todo lo que has iniciado en nosotros, tú eres fiel, Dios, y lo vas a concretar, lo vas a terminar. No va a quedar nada sin cumplirse. Gracias por tu salvación y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. Buscá y orá. Ayuná. No es necesario que hagas un gran ayuno. Tómate el tiempo de dejar la carne de lado y ayuná un día. Si no podés un día, medio día. Pero comenzá a decirle, Señor, anhelo más de ti. Te quiero buscar más. Orá, estudia la palabra. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos estamos viendo en el próximo mensaje y si no nos vemos allá. Que Dios te bendiga. Maranata. El Señor viene. Paz.